pero... De lo que pasa en Venezuela. La noche, 39 minutos. Pasan las horas y se siguen conociendo detalles de qué fue lo que pasó esa madrugada del 3 de enero, en el momento en el que Estados Unidos ataca Caracas, ataca Fuerte Tiuna y termina llevándose a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez. Los sacan de territorio venezolano, terminan haciendo una especie de escala en Guantánamo y luego son enviados a Nueva York, en donde en este momento están detenidos en uno de los centros carcelarios más espeluznantes. Sí, señora, se cumplen hoy justamente 23 de enero, 20 días de ese momento en que Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado, Silvia, alrededor de todo esto? Fue una operación que desde los Estados Unidos calificaron como quirúrgica, como perfecta, porque dejó 0 bajas, dejó un helicóptero que recibió algunos disparos. Pero que logró salir. Sí, que logró salir, y un par de oficiales que fueron heridos, pero que pues se recuperaron satisfactoriamente de sus heridas. Desde el lado venezolano ha sido difícil poder conocer cifras verdaderas, porque han salido a cuentagotas por aquí y por allá. Lo que se ha conocido es que al menos 32 oficiales cubanos murieron, esto porque el régimen de Cuba publicó un comunicado, y luego se ha hablado de aproximadamente unas 100 personas que habrían muerto, esto según cifras que ha entregado tanto Diosdado Cabello como el fiscal del régimen, Tarek William Saab. Pero hay detalles que ya empiezan a tomar cada vez más relevancia, incluso que no salen de versiones de fuentes anónimas, que es un poco lo que ha venido pasando desde que empezó el despliegue militar, donde se hablaba de negociaciones de un lado, del otro, de la participación de los hermanos Rodríguez, de Delcy y de Jorge Rodríguez, en la salida y en la caída de Nicolás Maduro. Esto que les vamos a contar a esta hora en Recap Blue ya tiene un sustento, y es un video, una reunión que encabeza Delcy Rodríguez y que se da unos días después de la salida de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Hay 2 detalles que son importantes, Lucas, y de los que usted nos va a hablar en un par de segundos. El primero de ellos es que los agentes de las fuerzas estadounidenses que se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores les dijeron a los miembros cercanos a estos 2, los integrantes del régimen, que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían muerto. Esa fue la primera versión que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos entregaron a los integrantes del régimen. Y la segunda es que les dijeron que tenían 15 minutos para tomar decisiones, o de lo contrario, su futuro iba a ser básicamente la muerte. Sí, señora. Si quiere, empecemos a ordenar esta historia. Esto lo publica en la mañana de hoy el diario británico The Guardian, recogiendo, Silvia, también un audio que fue encontrado en su momento por el medio venezolano La Hora de Venezuela. ¿Un audio de qué? De una reunión que se filtró, que se lleva a cabo en Caracas el 10 de enero de 2026. Es decir, si usted hace cuentas, 7 días después, una semana después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de los Estados Unidos. Esta reunión es presidida en su momento por Freddy Ñáñez, quien era presidente venezolana de televisión y quien era en ese momento, porque ha habido cambios en el gabinete, el ministro de Comunicación. Estuvo más de 6 años en este cargo, y en ese momento de esta reunión todavía estaba ejerciendo como ministro de Comunicación. Hoy Delcy Rodríguez hizo cambios y lo nombró ministro para el ecosocialismo, es decir, el ministro para el medio ambiente. Pero entonces, si nos vamos a ese 10 de enero, están en esta reunión, Silvia, donde están participando varios influenciadores, varias personas cercanas al régimen, y hablan durante aproximadamente 1 hora y media, un poco más, y al terminar la reunión, justo antes de terminar, Freddy Ñáñez habla por teléfono y pone en altavoz a Delcy Rodríguez, quien finalmente da un mensaje cercano a los 6-7 minutos. Lo que vamos a escuchar a continuación, entonces, Silvia, es ese momento en el que Freddy Ñáñez, en medio de esta reunión, que como le digo, se filtró, es una videollamada, pone en altavoz a Delcy Rodríguez, quien pues cuenta todo lo que usted estaba narrando. Si le parece, escuchemos ese momento, ese 10 de enero, esta reunión del régimen allí en Venezuela. Para esta coyuntura, por supuesto, estoy hablando de la presidenta encargada, compañera, jefa Delcy Rodríguez. La escuchamos, presidenta. Gracias, Freddy. Un saludo a todos, a todas.
Me duele, tengo que decirle, siempre tengo el corazón como amarrado, tener que asumir responsabilidades en esta coyuntura y en estas horas tan complejas y peligrosas para nuestra República. Yo quiero agradecer todo el apoyo que ustedes han venido dando. Nunca imaginamos una situación similar. Incluso en los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político, porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, de los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Así 8:47 a.m. Se conoce entonces este audio que les estamos contando y mostrando a esta hora en Recap Blue y que fue adquirido por el colectivo periodístico local La Hora de Venezuela, que ha tenido que sobrevivir también a la persecución del régimen durante mucho tiempo. Lucas, varios temas para resaltar. El primero de ellos entonces es que reconoce Delcy Rodríguez que Estados Unidos les dijo, no solamente a ella y a su hermano Jorge Rodríguez, sino también a Diosdado Cabello, que tenían 15 minutos para decidir si accedían a las exigencias de Washington o de lo contrario los iban a matar. Uh-huh. Dice también que nunca se imaginaron que Estados Unidos pasara esa línea roja púrpura. Habla de que se enfrentaron a una potencia nuclear. Sí. Literalmente. Y por el otro lado, también entonces, como les contábamos hace algunos minutos, dice que en un momento, en medio de toda la situación muy confusa que se había registrado y antes de que el mundo conociera, primero, de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y segundo, de esa foto que fue la fe de vida que Delcy Rodríguez en un primer pronunciamiento pidió en esa madrugada del 3 de febrero. Antes de todo eso, la versión desde el régimen venezolano es que los militares norteamericanos les dijeron que Nicolás Maduro y Cilia Flores estaban muertos. Y eso confirmaría, Silvia, el por qué el primer pronunciamiento que hace Delcy Rodríguez esa madrugada por teléfono es justamente esa fe de vida, esa prueba de vida, pidiendo esa foto que se conoció finalmente unas horas después, un par de horas después, por parte del presidente. Sabe que esto es como de película, en realidad.
esto, cuando uno conoce y cuando pasa el tiempo y conoce cada vez más detalles, uno ni siquiera se alcanza a imaginar todo lo que pasó en esas horas. Claro. Donald Trump se sienta en esa Situation Room que le adaptaron en Mar-a-Lago. Improvisada en Mar-a-Lago, porque sí. digamos que ese salón es un salón que está en la Casa Blanca y es donde los presidentes de Estados Unidos han tomado las decisiones más importantes que han marcado no solamente la historia de ese país, sino la del planeta. Decisiones como la invasión a Irak, el ataque, por ejemplo, que terminó con la vida de Osama Bin Laden y muchos otros. Le improvisan esa sala, a las 10 de la noche le dicen, están dadas las condiciones, y empieza esta operación. Sí. 1 y 1 minuto, arrancan los ataques en Caracas, arrancan los ataques en Fuerte Tiuna, y lo demás es historia. Y entonces le digo que esto es de película, porque con el paso del tiempo vamos sabiendo qué fue lo que pasó del otro lado también. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los amenazaron? ¿Por qué es que hoy Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez empiezan a hablar de la posibilidad de un diálogo político que incluya a la oposición, cosa que jamás había pasado? ¿Por qué los cambios en los ministerios? Y por qué esa apertura incluso pues en materia de hidrocarburos y por supuesto de petróleo. Ahora, así como usted dice que esto es de película, pues se han empezado también, Silvia, a tejer todo tipo de teorías de qué fue lo que pasó, por lo que yo le estaba diciendo. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, durante meses dijeron que estaban preparados, que tenían 5.000 misiles rusos, que la defensa antiaérea de Venezuela era maravillosa, y lo cierto, Silvia, es que no se activó. Se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de un fuerte militar en Caracas y no hubo una sola baja del lado estadounidense. Entonces, esto que ha empezado a generar, pues que muchísimas personas digan, esto no pudo ser posible sin colaboración desde dentro del régimen. Y entonces, aunque Estados Unidos y el presidente Trump dijo que es que habían tenido infiltrados de la CIA dentro del régimen, y que durante mucho tiempo, gracias a esa infiltración, pues habían conocido de los detalles exactos sobre dónde, cómo se movía Nicolás Maduro, quién lo cuidaba. Incluso alcanzaron a hacer una maqueta, digamos, a escala 1:1, del búnker con el que finalmente se encuentran y al que trató de entrar Nicolás Maduro con su esposa y que fue el que terminó dejándolo cojo y etcétera. Pero Donald Trump cuenta que ellos estaban listos con soplete en mano para poder derribar esas, digamos, ese búnker. Sí, esa fortaleza. En la que estaban. Entonces tenían absolutamente todos los detalles de qué era lo que pasaba. Y entonces lo que yo le digo es ¿por qué? Porque, como le digo, este artículo se publica esta mañana también en The Guardian, y aquí citan a Margarita López Maya, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Y esta tesis que ella plantea, Silvia, a mí me parece importante. Ella dice que este puede ser un relato que la propia Delcy Rodríguez está construyendo para mantener cohesionada a la base. Todo el mundo sabe que la salida de Maduro solo pudo haberse dado con complicidad interna. Esta es en una reunión de la base chavista. Y pues por un lado, Silvia, hemos visto a Delcy Rodríguez, hemos visto a Diosdado Cabello desafiantes en público, por así decirlo. Pero muy las juiciosos informaciones con las que llegan, decisiones. con las decisiones, por un lado, pero además las informaciones que llegan desde Estados Unidos, el mismo Donald Trump, el secretario Marco Rubio, diciendo, estamos trabajando muy bien con la administración interina, y la verdad es que tenemos una gran influencia allí, y Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo. Y cuando usted ve las decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional, como abrir la industria petrolera, como por ejemplo eliminar el control de precios y reemplazarlo por otra ley y demás, pues son cosas que no van tan alineadas con el proyecto que desde hace 25 años pues tiene el régimen allí en Venezuela. Entonces, esta tesis que plantea ahí me parece interesante, porque puede ser que más allá de estar contando lo que pasó esa noche o esa madrugada del 3 de enero, pues sea un relato justamente para tratar de mantener cohesionadas a las bases. Sobre todo porque en ese audio que veíamos habla de que lo único que pide es la unidad. Es que imagínense a lo que se estaban enfrentando en ese momento. Ya no estaba el dictador, la cabeza de la dictadura por quien, entre otras cosas, Estados Unidos ofrecía $50 millones de recompensa, y lo que iba a pasar en las siguientes horas iba a ser definitivo. Es que cualquier situación hubiera podido presentarse allí en territorio venezolano. Por eso, al final,
Estados Unidos pacta con Delcy Rodríguez. Ella es quien queda como presidenta encargada, entre otras cosas porque constitucionalmente, con esa constitución acomodada que armó Hugo Chávez, pues era ella la que quedaba en reemplazo de Nicolás Maduro ante su ausencia, pero todo, vamos viendo, Lucas, que todas las piezas del rompecabezas empiezan como a encajar. Sí, empiezan a encajar, y de hecho, Silvia, acuérdese que una de las últimas acciones que había tomado Donald Trump antes de la captura de Maduro fue un bloqueo petrolero, de empezar a incautar, a parar los barcos que estaban saliendo de Venezuela o que iban hacia Venezuela con petróleo, y estos se alcanzaron a dar unos 2 o 3 operaciones. Y la última de estas operaciones la anuncia primero Estados Unidos, y en la noche PDVSA y el régimen dicen sí, fue una operación conjunta, y efectivamente zarpó de Venezuela sin autorización, y fue una operación conjunta de Estados Unidos y Venezuela. Algo, Silvia, que usted me decía hace un mes que iba a pasar, y pues yo le había dicho, eso no va a pasar. Claro. Son las 8 de la noche, 55 minutos. Hacemos contacto con Santiago Martínez, nuestro corresponsal permanente en Caracas. Santiago, ya se conocen detalles, ya no solamente es una versión, ya hay un audio de Delcy Rodríguez en donde cuenta todos estos detalles. Ya no solamente es lo que dice el periódico The Guardian. ¿Qué responden allí desde territorio venezolano? Hola Silvia, Lucas, feliz noche. El gobierno venezolano calificó de falso, de fake, para usar el término exacto, un reportaje del diario británico The Guardian que afirma que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se comprometió en privado con la administración Trump a colaborar con Washington en un proceso de transición antes de que Estados Unidos lanzara la operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro y Silvia Flores el pasado 3 de enero. En la cuenta oficial en X del Palacio de Miraflores, las autoridades publicaron la imagen del titular del Guardian con un sello rojo que decía fake, sin ofrecer más detalles ni abordar el contenido del informe. Recordemos que este artículo, publicado esta semana por el diario británico, citó a 4 fuentes involucradas de alto nivel en las discusiones, quienes afirmaron que Delcy Rodríguez y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, habían asegurado en secreto a funcionarios estadounidenses y cataríes a través de intermediarios que cooperarían con Washington una vez que Maduro fuera removido del poder. Según el periódico, los hermanos Rodríguez no ayudaron activamente a la operación militar estadounidense llevada a cabo el 3 de enero, pero señalaron con antelación que acogerían la salida de Maduro y ayudarían a gestionar las consecuencias políticas. Las fuentes subrayaron que esas garantías no llegaron al punto de una participación directa en lo que describieron como una incursión liderada por Estados Unidos. The Guardian agrega que las comunicaciones entre Rodríguez y funcionarios estadounidenses comenzaron en septiembre y continuaron después de la llamada telefónica a finales de noviembre entre Donald Trump y Nicolás Maduro, durante la cual, dice The Guardian, se exigió a Maduro que dejara el poder voluntariamente, a lo cual Maduro habría rechazado esa oferta. Silvia, Lucas. 8:57, Santiago en Caracas, gracias. Y es que, Silvia, son 2 los artículos que ha publicado en las últimas horas el diario británico The Guardian respecto a Venezuela. El primero, el que ya estábamos comentando aquí, el de este audio filtrado de esa reunión del 10 de enero, pero otro donde justamente detalla y sostiene el artículo que desde el año pasado había acuerdos entre Delcy Rodríguez, quien hoy está al frente del Ejecutivo, y Estados Unidos para que ella asumiera el poder en Venezuela después de la salida de Nicolás Maduro. Este es el artículo que Santiago ya nos decía, desde el régimen pues lo están negando. Sí. Ahora, cuando el río suena, piedras lleva. Pero lleva. Lo que le digo es que una cosa es una versión de prensa donde hay fuentes cercanas al proceso, fuentes de la Casa Blanca, fuentes de aquí, fuentes de allá, pero es que aquí ya lo que existe es un audio. Pero si le parece, conectémonos hasta ahora con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy seguimos hablando de Venezuela, y es que ahora la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, se le filtró información que dice que ella desde antes del 3 de enero, cuando cayó el presidente Maduro, ya había mandado el mensaje a los Estados Unidos y sobre todo al presidente Trump, diciendo que estaba dispuesta a cooperar con ellos si llegara a caer Maduro. En ese sentido, todos sabemos que el 3 de enero la caída de Maduro fue una sorpresa anunciada. Esto puede sonar a contradicción. Una sorpresa anunciada no es sorpresa. Anunciada porque venía durante todo el año 2025 preparándose por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump la caída de Maduro. Desde el momento en que lo declaran líder de un cartel narcoterrorista como el Cartel de los Soles, ofrecen recompensa, bombardean las lanchas, todo eso apuntaba a la caída de Maduro. Es decir, había un anuncio diciendo esto no nos gusta.
Pero una sorpresa, y la sorpresa, más que la caída, fue que sus colaboradores más cercanos, como Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, estuvieran en contacto con Estados Unidos y hubieran decidido cooperar con ellos después de la caída de Maduro. Una sorpresa anunciada, los cambios en Venezuela. Y es que los Maduro, que fueron formados fuera de Venezuela, hablan varios idiomas, reconocieron en ese anuncio del 2025 la probabilidad de que Maduro realmente se fuera de Venezuela y reconocieron también las tácticas del presidente Trump, escalar para negociar, escalar un problema hasta que no haya otra solución que negociar. ¿Y negociar cómo? Favorablemente a Trump. Reconocieron que ese era el camino y que eso era lo que estaba pasando y le mandaron mensajes a través de los cataríes y de otros mediadores cercanos de que ellos estaban dispuestos a cooperar. Supuestamente fue un proceso algo engorroso y largo porque tenían que ganarse la confianza de Estados Unidos, pero aparentemente lo lograron y apenas cayó Maduro lo ratificaron, como cooperando con ellos en el tema que más le interesaba al presidente Trump, el petróleo. En ese sentido, esta cooperación es extraña, pero tiene una lógica de si uno entiende a qué jugó el presidente Trump durante el 2025, cómo lo leyeron los Rodríguez y cómo mandaron los mensajes. Ahora, termino diciéndoles que todo esto de cooperar con Estados Unidos, si bien fue una sorpresa, no quiere decir, y en eso ellos han sido claros, y es que aquí se tejen muchas versiones en Venezuela, no quieren decir que ellos hayan estado detrás del golpe por el que cayó Maduro. Eso es otra historia y todavía nadie la ha demostrado y no se sabe quién estuvo realmente detrás en Venezuela de la caída.